¿Sabías que existen estas 6 soluciones altamente eficaces para el tratamiento de la disfunción eréctil? La quinta es lo más importante, se aplica a todos los pacientes y lo mejor es que no necesita indicación médica. Número 1. En los casos de disfunción eréctil severa, que no responde a ningún otro tratamiento, existen las prótesis de pene. Estos son artefactos que se colocan dentro del miembro para así poder lograr una penetración. Existen dos tipos principales. Por un lado, existen las prótesis hidráulicas. Como se entiende por su nombre, estas contienen líquido en su interior, generalmente en un reservorio. Además, tienen una válvula que se suele colocar sobre la zona del escroto. Cuando el paciente va a tener una relación, lo que debe hacer es activar esa válvula, por lo tanto, el líquido se va a mover desde el reservorio hasta los cilindros que están colocados en el cuerpo del pene, logrando así una erección. Por otro lado, tenemos las prótesis maleables. Estas, a diferencia de las hidráulicas, no modifican su tamaño, por lo tanto, solo modifican su posición, o mejor dicho, el ángulo. Estos dos cilindros se colocan dentro del cuerpo del pene y cuando el paciente va a tener relaciones, lo que debe hacer es modificar su posición para así poder penetrar. Número 2. Terapia, ya sea con psicólogo o sexólogo. Como ya sabrás, para esta altura, el órgano sexual más importante es nuestra mente. Por lo tanto, la salud mental es fundamental. La terapia es un tratamiento obligado en los casos de disfunción eréctil de causa psicógena y además es un aliado en cualquier tipo de disfunción eréctil. El estrés, la ansiedad, los problemas de pareja o los problemas que nos van surgiendo día a día son grandes enemigos de la erección. Entonces, controlando esto podemos manejar mejor las erecciones. Número 3. Drogas intracavernosas. Llamamos así a los fármacos que se aplican directamente sobre el pene. También llamadas drogas vasoactivas, estas sustancias se aplican con una pequeña aguja a nivel de los cuerpos cavernosos. Como pueden ver acá, la aguja es muy delgada, por lo tanto provoca poco dolor. Es fundamental aprender a usar esta medicación y recordemos que siempre debe ser indicada por un médico, ya que se debe titular previamente, porque si no se titula, el paciente corre riesgo de sufrir un priapismo. Si sabes lo que es un priapismo, déjamelo acá abajo en los comentarios y si no, próximamente voy a estar haciendo un video al respecto. Además, estos medicamentos deben conservarse en la heladera porque si no pueden perder efectividad. Número 4. El vacuum o bomba de vacío. Este es un dispositivo que genera una presión negativa sobre el pene. De esa forma ingresa más sangre, el miembro se va a congestionar y con un anillo, de manera cuidadosa y correctamente educado, se va a colocar en la base del pene para así poder mantener esa erección. Es importante que estos dispositivos tengan una autorización médica, ya que hay muchos dispositivos que no la tienen y su utilización o mal uso puede llevar a graves consecuencias. Recordad que también debe ser indicada por un médico. Número 5. La solución más importante para la disfunción eréctil son los cambios en el estilo de vida. Esto se aplica a todos los pacientes, ya sea quienes tengan problemas psicógenos como orgánicos. En primer lugar, hablemos de la actividad física, ya que la actividad física va a producir dos grandes efectos. Por un lado, va a reducir el estrés, lo cual nos va a ayudar a mejorar nuestra salud mental y así bajar los niveles de ansiedad y lograr mejores erecciones. Por otro lado, va a provocar un montón de efectos en el organismo, mejorando la circulación, mejorando la salud de nuestros tejidos. Por lo tanto, va a aumentar y va a ser más eficiente la llegada de sangre al pene, mejorando así las erecciones. Mantener una alimentación saludable también es fundamental. Evitar los azúcares y otros procesados, las comidas fritas, etc., prestándole también atención a agregar una buena cantidad de verduras y frutas, con ellos muchos antioxidantes y vitaminas, para así también mejorar nuestras erecciones y nuestra salud en general. Además, es importante disminuir el consumo de tóxicos, llámese alcohol y tabaco. Estas sustancias van alterando la salud de los pequeños vasos sanguíneos, produciendo una menor llegada de sangre al pene y otros tejidos a largo plazo, por lo tanto, peores erecciones. Tabaco es sinónimo de mala erección. Si has escuchado de algún otro tratamiento para la disfunción eréctil, te invito a que me lo dejes en los comentarios y mientras déjame un me gusta. Y por supuesto, me estaba olvidando, número 6. La medicación por vía oral. La verdadera revolución en el tratamiento de la disfunción eréctil fue la aparición del sildenafil o Viagra, según su nombre comercial. Con este fármaco y otros relacionados, como puede ser el tadalafilo o el vardenafilo, se aumenta la llegada de sangre al pene, mejorando en algunos casos las erecciones. Esto siempre debe ser indicado por un médico para evitar complicaciones. Como te voy a dejar en este video específico sobre el sildenafil, vas a ver que hay una forma específica de tomarlo, porque si no pueden surgir complicaciones o el fármaco no va a hacer efecto. Como dato importante, estos medicamentos no deben ser indicados en disfunción eréctil de causa psicógena. Hay muchas presentaciones, algunas se consumen antes de las relaciones y otras todos los días. Pero el video se nos acabó, por lo tanto te lo voy a dejar en otro video de este lado para que puedas seguir aprendiendo sobre disfunción eréctil y sus tratamientos.